Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer una inmersión absolutamente fascinante en el mundo de la cardiología preventiva. A ver, resulta que existe un test médico que es una auténtica pasada, capaz de detectar riesgos cardíacos ocultos años antes de que aparezca el más mínimo síntoma. Y lo más increíble es que lo hace a través de algo que a simple vista parece súper banal, la temperatura de nuestras manos. Literalmente, es un avance que cambia por completo las reglas del juego en la prevención clínica. Para arrancar y entender la magnitud de esto, pensad en lo que en medicina llamamos la paradoja cardiovascular. Es como un gran puzzle. Por un lado, todos hemos oído esos casos trágicos de atletas de élite de 24 años que sufren una muerte súbita en pleno partido, estando teóricamente en la cima de la salud física. Pero claro, luego miras la historia y te encuentras con figuras como Winston Churchill, un hombre famoso por vivir estresadísimo, fumando puros y bebiendo, y va el tipo y vive hasta los 90 años. Es un contraste que te rompe la cabeza y nos obliga a cuestionarnos todo lo que damos por sentado sobre quién está realmente en riesgo. Así que nuestra hoja de ruta clínica de hoy es muy clara. Primero, exploraremos esta paradoja cardiovascular. Segundo, entenderemos el rol clave del óxido nítrico. Tercero, veremos la preparación y el procedimiento clínico. Cuarto, pasaremos a la interpretación de los resultados térmicos. Y quinto, terminaremos con la clasificación del riesgo futuro. ¡Vamos a ello! Sección 1. La paradoja cardiovascular. ¿Por qué fallan las oposiciones tradicionales sobre la salud del corazón? Y aquí viene un dato de esos que ponen los pelos de punta. El 96% de las muertes súbitos cardiovasculares ocurren en deportistas. 96%. Es una barbaridad que demuestra, sin lugar a dudas, que ser joven y machacarse en el gimnasio no te da un escudo protector automático contra los problemas vasculares. Básicamente, las pruebas estándar muchas veces están ciegas ante la disfunción que ya se está cociendo por dentro. Entonces, ¿cómo podemos ver lo que los exámenes normales no ven? Pues conociendo al auténtico héroe de esta historia, el óxido nítrico. Imaginad el endotelio, esa capa interna de los vasos sanguíneos, como una fábrica que libera este gas vital cuando hay una situación de estrés isquémico, cuando falta riego. Su trabajo es fundamental. Actúa como un vasodilatador natural, relajando las arterias y evitando que las plaquetas se peguen entre sí formando coágulos. En resumidas cuentas, la cantidad de óxido nítrico que nuestro cuerpo puede soltar bajo presión es el chivato principal de nuestra verdadera resiliencia cardiovascular. Sección 2. Preparación y procedimiento clínico. Realización del test térmico de 10 minutos. Bien, pasamos a la acción clínica. ¿Cómo medimos esta capacidad sin tener que abrir al paciente o hacer cosas invasivas? La solución es una mezcla tecnológica tan sencilla que resulta brillante. Se coge un esfigmomanómetro de toda la vida, sí, el aparato de tomar la tensión, y se combina con una cámara de infrarrojos súper precisa para medir los más mínimos cambios de temperatura en la piel. Pero cuidado, porque para que los datos valgan de algo, necesitamos empezar con un lienzo en blanco perfecto. El paciente tiene que venir preparadísimo y cumplir unas normas a rajatabla. Hablamos de suspender medicamentos como los betabloqueantes 4 días antes. Y nada de trampas. Se exige un ayuno estricto de 10 horas donde solo se puede beber agua. 0 tabaco, 0 café y nada de irse a correr antes del test. Sin esta limpieza previa, la cámara térmica nos daría datos completamente contaminados. El procedimiento en sí dura solo 10 minutos y es como ver una película en miniatura sobre cómo reacciona el cuerpo. Empieza con 1 o 2 minutitos de lectura inicial para tener una base. Luego la acción. Se infla el manguito en el brazo derecho a 50 milímetros de mercurio por encima de la sistólica. Mantenemos esa compresión durante 5 minutos para generar un estrés isquémico controlado. Tras eso, ¡zas!, descompresión rápida. Y los últimos 5 minutos nos sentamos a observar, literalmente, el rebote térmico. Queremos ver cómo explota esa microcirculación al recuperar la sangre. Sección 3. Interpretación de resultados térmicos, leyendo las curvas de datos infrarrojos. Llegamos a la parte donde la magia ocurre y tenemos que descifrar qué nos está diciendo el cuerpo. La cámara de infrarrojos lo graba todo y transforma nuestra biología en unas curvas de temperatura que son el reflejo exacto de la salud de nuestras arterias. Fijaos en el contraste de lo que pasa en una persona sana. Las líneas marcan la temperatura de ambas manos. Durante esos 5 eternos minutos de compresión, lógicamente la mano derecha se queda sin riego y su temperatura cae en picado. Es normal. Pero mirad la otra mano, la izquierda, la que usamos de control. Esa mantiene su temperatura o incluso sube un poquitín por la respuesta del sistema nervioso simpático. Es alucinante poder ver esta adaptación fisiológica en directo, ¿verdad? Bueno, el momento de la verdad, el clímax del test, llega justo al soltar la presión del brazo derecho. Ahí medimos lo que llamamos recuperación vasomotora endotelial o temperatura de rebote. Si la sangre vuelve de golpe y la temperatura sube más de 1 grado centígrado por encima de cómo estaba al principio, bingo,
Es una respuesta excelente. Significa que el endotelio está en plena forma, soltando a raudales ese óxido nítrico del que hablábamos y abriendo los vasos sanguíneos de par en par. Pero ojo, que no nos podemos olvidar de la mano izquierda, la de control, para evaluar la reactividad neurovascular. Aquí la historia cambia. Si mientras estamos haciendo el test, la temperatura de esta mano no comprimida pega un bajón de más de 1 grado negativo, saltan las alarmas. Es una señal de hiperactividad vasomotora simpática. Básicamente, el cuerpo está reaccionando de forma exagerada, mostrando un estado de estrés continuo en los vasos sanguíneos que no es nada bueno. Juntando estas dos piezas del puzzle, la mano derecha y la izquierda, calculamos la reactividad vascular total. Es una puntuación global fantástica. Si la suma de las reacciones supera el 10%, enhorabuena, tu sistema responde a la perfección. Pero, si al sumar todo te da un número negativo, mal asunto. Esa es una flecha roja, fosforescente y directa que nos indica que hay una disfunción endotelial muy peligrosa y, lo peor de todo, silenciosa. Sección 4. Clasificación del riesgo futuro. Traduciendo datos térmicos en acción clínica. Porque a fin de cuentas, no hacemos todo este despliegue tecnológico solo para ver gráficas bonitas de colores. Lo hacemos porque estas mediciones térmicas son como una bola de cristal clínica. Nos permiten anticiparnos a un infarto u otros eventos años antes de que asomen en una ecografía o un escáner tradicional. Y la correlación que vemos en los datos es un jarro de agua fría, literalmente. A medida que un paciente va acumulando problemas, ya sea diabetes, sobrepeso o un síndrome metabólico de Libro, su capacidad de rebote térmico se hunde. Es matemática pura. Cuanto peor está tu metabolismo, más fría y más perezosa se queda tu mano después del estrés. El cuerpo simplemente pierde la capacidad de reaccionar. Y esto nos lleva a tomar decisiones drásticas en el día a día médico. Si sacas buena nota en el test y el riesgo es normal, te vas a casa y nos vemos el año que viene. Pero cuidado, si los resultados indican un riesgo muy acentuado, se acabó la relajación. Pasamos a un seguimiento súper agresivo, pidiendo al paciente que venga cada 2 meses a la clínica. El objetivo es frenar en seco un colapso que vemos venir. Para que os hagáis una idea visual, imaginad un caso donde la respuesta es malísima. Retiramos la compresión del brazo, esperamos ver esa subida de temperatura y nada, no solo no sube, sino que sigue cayendo. Es la demostración física y visible de un endotelio completamente exhausto, incapaz de producir una gota de óxido nítrico. Esto confirma un riesgo cardiovascular tan alto que exige tomar medidas médicas en ese preciso instante. Y así llegamos a la gran pregunta final que cierra nuestro análisis de hoy. Teniendo en cuenta todo lo que estas cámaras térmicas pueden chivarnos sobre nuestro tejido vascular años antes de un desastre, ¿ser asintomático realmente significa estar sano? O sea, no tener dolores significa que todo va bien por dentro. Las asunciones médicas de toda la vida se tambalean con esto. Queda clarísimo que conocer el estado real de nuestro endotelio no es solo ciencia de vanguardia, es información que literalmente salva vidas.